En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, arte, política y muchísimas cosas más. Mis amores, martes, y vamos a compartir con todos ustedes la frase del día de hoy. A veces cuando estás en un lugar oscuro, crees que has sido enterrado, cuando en realidad has sido plantado. Bueno, mis amores, el día de hoy tenemos un mix de temas muy interesantes y son los siguientes. Hoy nos vamos al mundo de la adicción como enfermedad y al mundo de lo relacionado al CODAP, lo relacionado a la presidencia del CODAP. Y el día de hoy nos acompaña aquí su aspirante a la vicepresidencia. Iniciamos formalmente con este mundo tan importante de la salud, la adicción como enfermedad, y hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros. Nos acompaña la doctora Oneida Acevedo. Ella es médico, es especialista en esta materia tan importante de adicciones, y con Oneida pues vamos a compartir este tema tan importante. Buenas tardes, Oneida, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación que me hace para hablar de un tema tan importante como son las adicciones. Si queremos, Oneida, conocerte, vamos a ver, háblanos de ti, cómo te inicias en este mundo tan importante de la medicina. Vamos a ver. Yo estudié medicina, hice una especialidad en adicciones, hice un doctorado en adicciones, realicé estudios de adicciones en la Universidad de Harvard, estudié en el American College of Addictionology y en el National Association of Forensic Counselors. Ahí me formé, parte de mi formación, porque hay otras que se diría un repertorio, pero me gustó mucho el área porque en mi familia había una persona que tomaba mucho. Okay. Y yo decía, ¿cómo será que una persona puede salir de este estado de las adicciones, de esta adicción que tiene esta persona a este consumo? Y como existe la percepción de que los enfermos adictos son personas viciosas, el patito feo de la familia, la oveja negra, la vergüenza de la familia, yo estoy hoy aquí para decirle que no es así, que la adicción es una enfermedad. La adicción es una enfermedad del cerebro que altera el sistema nervioso central, principalmente en el área que controla los instintos, las emociones, el sentir y el área del placer, que es el sistema límbico. Aparte de eso, hay una alteración también en los químicos que rigen nuestra conducta humana, que son los neurotransmisores, es nuestro estado de ánimo, nuestra percepción, y de ahí, del consumo viene entonces un desequilibrio químico que conlleva a la compulsión y al consumo de esta sustancia, o sea, de cualquier tipo de sustancia. Esta enfermedad tiene dos vertientes, dos dependencias, la dependencia física y la dependencia psicológica. La dependencia física es aquella que
que tiene el individuo físicamente, o sea, la demanda del cuerpo por el consumo de la sustancia. Fíjate que muchas veces algunas personas consumen alcohol y cuando no tienen alcohol en su sistema o en el organismo, comienzan con el temblor de la abstinencia, pero tan pronto se dan un traguito, de una vez eso pasa. O sea, esa es la dependencia que tiene el cuerpo ya por la sustancia, sea cual sea cual alcohol o sea cualquier otro tipo de sustancia, que va a depender también de la curva de tolerancia, que voy a hablar más tarde de eso. La otra dependencia es la dependencia psicológica, que es la necesidad compulsiva del enfermo adicto por consumir su sustancia, por tenerla ahí, por tenerla donde yo la pueda alcanzar. Es una obsesión compulsiva con esta dependencia, que es la psicológica. Esta es una enfermedad que es tanto innata como es adquirida. Es innata porque muchos padres han jugado con el rol genético de la futura generación a procrear y se han drogado en el transcurso y el producto, o sea, el bebé va a nacer con una predisposición a la enfermedad que va a estar hasta la 5ª generación, esta predisposición a la enfermedad de la adicción. Wow. Entonces, es hereditaria. Eso es cuando jugamos con el rol genético de nuestros hijos, que viene siendo innata la enfermedad, y es adquirida por la exposición que tiene el ser humano, el individuo, a donde haya droga, me crié con droga o no hay droga, o quiero entrar a un grupo, tengo presión de grupo, tengo estrés y quiero probar y quiero ver cómo me siento cuando pruebo. Fíjate que hay personas que muchas veces están pasando por algunas situaciones y alguien le dice, pero ven, vamos a beber un traguito o vamos a darle un pasecito, tú verás que te vas a sentir mejor. Y la verdad que experimentan esa falsa sensación de bienestar. Y luego cuando tienen cualquier otro tipo de situación, pueden recurrir a esa misma práctica y ahí es donde viene el enganche a la adicción. Esta enfermedad, la característica principal de esta enfermedad es pérdida total del control. El adicto no controla su vida. Negación y un desequilibrio químico del que voy a hablar más adelante. Te voy a establecer las diferencias entre un consumidor social, por ejemplo, tú que te tomes un vinito un día y dentro de 3 meses o 4 te tome otro, y yo que me tome un vinito un día y dentro de 3 o 4 meses, o quizás dentro de 6 o en Navidad me tome otro vinito. La diferencia entre consumidor social, consumidor excesivo y el enfermo adicto. El consumidor social es la persona que llega a una fiesta o a una reunión y necesariamente no tiene que beber ni consumir nada, porque no le hace falta. O sea, hay personas que llegan a una fiesta y dicen, oh, y aquí no hay un traguito, y no hay nada que, un poquito de marihuana para darle un pataleo, una fumadita, o un pasecito, pero esto no es fiesta, esto no está en nada, como decimos nosotros, esto no está en nada. Está en nada. Pero el consumidor social ni tiene problema con su familia, ni piensa de dónde va a buscar dinero para consumo, ni mucho menos porque no le importa. Ahora, el consumidor excesivo, el abusador, ese sí le importa, la falsa sensación de bienestar que da el alcohol o un pasecito. Y es una persona que le gusta, que disfruta del consumo. Es una persona que tiene problemas en el trabajo, que tiene problemas con la familia también, porque o se pasa de trago o se ha dado unos cuantos pasecitos de más. Yo he tenido en mi consulta parejas que van y la esposa me dice, doctora, él está bebiendo mucho, ¿qué usted cree que podemos hacer? Y este tipo de consumidor excesivo no está en negación. Acepta el que está tomando mucho y no necesita tratamiento. Ese tratamiento específico que necesitan los adictos para toda la vida, para dejar de consumir sustancias. Y aunque el consumidor excesivo se ha buscado problemas con su familia y en el trabajo, acepta que sí tiene una situación y que él tiene que parar. El adicto no. Aquí en el consumidor excesivo no hay alteración de los químicos que rigen la conducta humana. El adicto no. El adicto no tiene control para nada, ni de su vida, mucho menos de su control.
está totalmente en negación todo el tiempo. Vive hablando mentiras para justificar su consumo, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas con la mujer, tiene problemas con el resto de la familia y su característica principal es negación y sí hay alteración de los químicos que rigen la conducta humana, que no lo hay en el abusador. Ya aquí cuando una persona se hace adicta o es adicto, sí hay deterioro de los neurotransmisores que rigen la conducta humana y hay ese desequilibrio químico que lleva a la compulsión porque pasa la barrera biológica. Te tengo 2 preguntas, Oneida. Estoy hablando mucho. No, excelente. Nos estás nutriendo bastante y es lo importante. Oneida, si yo todas las noches me tomo un trago de whisky, una copita de whisky a la misma hora, ¿qué soy entonces? Un adicto, enganchaste, por la razón que sea que haya comenzado a tomarte esa copita de whisky todas las noches, enganchaste. Okay. Y tienes que buscar ayuda porque lo grande de esto es que muchas veces no le damos importancia, entonces comenzamos a ver a esa persona como, ay, imagínate, esa muchacha anda por malos pasos, viene gente, no quiero que la vea porque la va a ver ya o borracha o ya se dio su traguito de preferencia y no es así. Esta es una enfermedad igual que cualquier otra. Esta es una enfermedad igual que la hipertensión arterial, que tener una hepatitis. Esta es una enfermedad igualita que debe ser tratada. Y hay personas que tienen la percepción de que no, que es un vicio. Esto no es un vicio. Esto es una enfermedad que hay que andarle a tiempo. La otra pregunta es la siguiente. Si yo consumo droga, un ejemplo, y me obligan a buscar ayuda, ¿me voy a recuperar? Bueno, lo ideal sería que tú fueras por ti misma, pero eso no va a pasar en el adicto, porque el adicto no tiene voluntad. Lo ideal es que el círculo familiar tuyo, que te quiere, que te apoya, que quiere que tú te rehabilites, comience a hablar contigo, principalmente la persona que es más cercana a ti, porque el adicto cuando le vienen a hablar, ya viene este con el tema, y comienza a negar y hablar mentiras para justificar su consumo. La persona que sea más cercana a ti, esa es la que debe acercarse a ti y decirte, mira, con mucho amor, tú tienes un problema que te va a llevar más lejos, ese consumo no te va a traer nada bueno, puede terminar en esto, en el otro, pero con mucho amor. Y esa persona puede convencerte de que tú tienes un problema y de que tienes que ir a buscar ayuda. Pero tan pronto esa persona, tú le digas que sí y que tú entiendas en ese momento, porque mañana tú le puedes decir que no, que tú necesitas ayuda, que salga contigo de una vez, que haga una cita rápido con una persona que trabaje adicciones específicamente, porque mañana tú puedes decirle que no. Esa es una enfermedad que es así, impredecible. Tipos de adicciones. Bueno, hay adicciones a sustancias, como a cocaína, marihuana, a todo tipo de sustancias de alcohol, y hay comportamientos adictivos. Los comportamientos adictivos son la repetición compulsiva de un comportamiento orientado a una persona o a un objeto. Es una repetición, bueno, ahí está el ejemplo de los teléfonos. Donde quiera que tú vayas, yo digo, pero Dios mío, ¿y qué adicción que tiene la gente al internet, a la computadora y esos teléfonos? Hasta el baño llevan los teléfonos. Esto es increíble, la adicción que hay al teléfono. Y son comportamientos adictivos que también deben tratarse. Hay adicción al sexo, al amor, a las relaciones, a la comida. O sea que ese es otro tipo de adicciones que son se basan en comportamientos. ¿Cómo una persona puede identificar que hay una adicción hacia una persona? Que hay una adicción hacia una persona. No, ya es una dependencia hacia una persona. ¿Cómo? Bueno, va a tener sentimientos constantes con relación a esa persona. Te voy a poner un ejemplo. Las mujeres o los hombres que son adictos al amor, que
que es la carestía o la falta de afecto que tuvo esa persona en la infancia. Si es una niña, por ejemplo, Sí. la falta de afecto que tuvo esa niña con su papá principalmente en su infancia, eso va a ser directamente proporcional a la necesidad que ella va a tener con relación a tener una pareja, y que toda esa necesidad ella la va a buscar, esa falta que ella tuvo en la niñez, ella la va a buscar en su pareja, entendiendo y pensando que su pareja se la va a proporcionar. Esas mujeres persiguen a los hombres, no lo dejan vivir tranquilo, descuidan la casa, descuidan los hijos, todo con relación solamente por estar cerca de esa persona y controlar todo lo que esa persona hace. El uso excesivo de pornografía puede llevar a alguien a convertirse en un adicto al sexo. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, hay enganches donde yo me pongo todo el tiempo a ver pornografía, va a llegar un momento en que si alguien no me ve y me dice, hey, te está yendo muy lejos, es lo mismo. La adicción es la misma en todos los sentidos. Lo único que una es en comportamiento y otra es en consumo. Y tiene la enfermedad tiene la misma característica. Si alguien no te ve nunca y se da cuenta de que te ha ido muy lejos en la pornografía y de que tú necesitas ayuda para dejar ese hábito, ese comportamiento excesivo que tú tienes con relación a una pornografía, ya hiciste un enganche y necesitas el mismo tratamiento que necesita cualquier adicto. Si yo me acuesto contigo, estamos haciendo ejemplos figurados en todas las preguntas que te he hecho. Yo puedo identificar en la cama que tú eres adicto o adicta a la pornografía. ¿Hay algunas señales, algo que me pueda dar información? Eso depende. Si tú te acuestas conmigo frecuentemente y me ves siempre en un estado de ánimo que necesitamos pornografía para tener sexo, sí. Tú me lo puedes identificar y decir, esa persona tiene problemas. Ok, excelente. ¿Existe mucha estigmatización, Oneida, en los casos específicos de personas que son consumistas de drogas? Sí. Yo te dije que hay personas que ven a los enfermos adictos como las personas que son despreciables, son los viciosos. Es más, es el patito feo que hay que guardarlo en el closet, porque es la vergüenza de la familia, ¿sí? Lo que pasa es que hay que trabajar, tan pronto se diagnostica la enfermedad de la adicción, hay que trabajar con la familia. En el caso mío, cuando un familiar ya descubre y se da cuenta por el monitoreo, por el seguimiento, por lo que sea, que tiene una persona con problemas de adicción en la casa, del tipo de adicción que sea, esa persona, si es el familiar y lo trae a la consulta y hablamos, yo trabajo primero con la familia, yo no trabajo primero con el enfermo adicto, porque yo tengo que concientizar a la familia de los porqué de qué es la adicción, por qué esa persona tiene ese problema, esa situación de adicción, de dónde vino, y de cuando yo lo concientice a los familiares, cuando yo concientizo a los familiares, entonces yo trabajo con el enfermo adicto, porque te pueden boicotear el trabajo. Yo tuve una vez una experiencia con unas personas, con una pareja que eran adictos, y los familiares lo llevaron a la consulta. Y los suegros vinieron y me dijeron, bueno, es Navidad, y se han portado tan bien, ellos beben muchísimo, pero se han portado tan bien que no han tomado nada en el transcurso del mes. Y yo hasta le brindé su cervecita porque se habían portado bien y le presté la llave del carro. Ya me descompusieron el tratamiento. Ahí mismo me boicotearon el tratamiento. Hablaste de que existen diferentes tipos de adicción y una de ellas está relacionada con lo que es el comportamiento. Te tengo una pregunta en queue sobre esto, pero tenemos una preguntita de las redes. Si no veo porno antes de estar con mi pareja, no funciono. ¿Podría ser esto una adicción? Sí. Dice Luis Montero. Definitivamente. Y tiene que buscar ayuda. Bueno, la preguntita que quedamos fue en lo relacionado a lo que son esos comportamientos que son compulsivos, como usted dijo. ¿Qué ocurre entonces específicamente con las personas que juegan lotería, que juegan maquinita, que juegan en los casinos? Los ludópatas. Sí.
ese es un comportamiento adictivo que tiene la misma característica de la enfermedad de la adicción. La personalidad de un adicto existen varias formas de un adicto, de tú identificar un adicto, pero la personalidad adictiva en una persona que es consumidora, que es adicto ya sea a consumo de sustancia o a comportamiento como la ludopatía, es la misma. Son personas que no te aceptan límites, que tú le pongas límites, que no siguen normativas. Son personas que no respetan figuras de autoridad, no entienden eso. Son apáticos, son personas que no tienen paciencia, son intolerantes, viven hablando mentiras todo el tiempo para justificar su consumo, ya sea en juego o en consumo, del tipo que sea el consumo. Si comienzan un proyecto, pueden comenzarlo muy entusiasmado, ese entusiasmo se pierde y lo dejan de por medio y no lo terminan. Y les gusta siempre relacionarse con personas que estén en consumo. ¿Qué papel juega el entorno en la vida de un adicto? Hay mucho. Yo diría que mucho. En la vida de un adicto y de no un adicto. Fíjate que ahora este mundo está tan complicado desde hace mucho, pero ahora más, que vivimos en competencia. ¿Quién tiene más? ¿Quién puede más? ¿Quién es mejor? Y en cuanto a eso, nos descuidamos mucho, principalmente de los adolescentes, por estar en la competitividad y dejamos a un lado la crianza de nuestros hijos, porque queremos producir más por vivir mejor, por darle mejor esto a ellos, y nos descuidamos mucho el monitoreo de nuestros hijos. Y ahí vienen los problemas de consecuencia, porque en el medio ambiente, donde un muchacho, tú lo dejas mucho tiempo solo, ¿qué va a buscar? La otra compañía. Y si esa compañía que él busca son amigos que no están acorde a como tú lo has estado criando, como tú quieres que sean y son consumidores, él va a ser consumidor. Porque el medio ambiente lo llevó a eso, porque por un descuido de nosotros los padres muchas veces, por presión de grupo, ellos van a querer estar al mismo nivel que están los grupitos y eso es parte del medio ambiente. El medio ambiente es una clave número 1 en cuanto a adicciones, porque si en tu casa tus hijos lo que ven es mucho consumo de sustancias o mucho alcohol o mucha bebida, ¿qué tú crees que ellos van a hacer? ¿Y cómo está entonces influyendo, Neida, ese material que ellos reciben a través de las redes sociales, incluyendo canciones que sabemos que de una forma u otra instan a lo que sería violencia, a lo que sería también consumo, ¿por qué no? ¿Cómo influye esto en nuestros adolescentes? Mucho, y vuelvo y te digo, nosotros los padres tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela con nuestros adolescentes. Tenemos que monitorearlo. Tenemos que saber quiénes son los amigos de nuestros adolescentes, quiénes son los padres de nuestros adolescentes, dónde van, con quiénes se juntan, con quiénes hacen grupitos. Y eso muchas veces se pierde por el mismo trabajo, porque hay que trabajar para poder subsistir y darle a ellos lo que en realidad necesitan. Pero yo abogo al monitoreo de nuestros adolescentes y a sentarnos a hablar con ellos siempre, para ver qué hay y desde que yo encuentre una señal de alerta, de una vez, entrarle a esa señal de alerta y ver cómo puedo resolverlo. Hablaste, Oneida, de un punto muy interesante, señales de alerta. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que mi hijo o mi hija está consumiendo droga? Bueno, lo primero que hacen los muchachos es cambio de amigos. Son menos atentos en la casa. La relación familiar ya no va a ser la misma porque hay alejamiento. Comienzan con misterios, comienzan a aislarse. Los oficios que tú le pones en la casa para que ayuden ya no lo hacen. Hay pérdida en el interés en las relaciones familiares. Eso es poco rendimiento escolar. Y si trabajan, poco rendimiento en el trabajo. Por eso te digo, el monitoreo de nuestros hijos es algo muy importante y el cual descuidamos muchas veces
No porque uno quiere, sino porque hay que trabajar. Yo quiero comprarle esto a mi hijo, yo me quiero comprar un carro nuevo, yo quiero comprar un apartamento nuevo. Y muchas veces descuidamos esa parte que es el monitoreo de los muchachos. Hay que estar encima de ellos. Bueno, tú no te me vas a escapar, Oneida, de una pregunta controversial esta tarde. Escuchamos personas que dicen, gracias a la religión yo dejé el vicio. ¿Puede esa creencia llevar a un sujeto, a una persona que haya sido una persona que haya consumido por muchos años, por ejemplo, heroína, cocaína, dejarlo sin una ayuda especializada? ¿Qué opinas? No. Es un poco controversial y sí ayuda a la religión. La cristoterapia debe darse junto con la ciencia. ¿Por qué debe de darse la cristoterapia junto con la ciencia, Oneida? Vamos a ver. Dios nos ha dado los conocimientos para que podamos ser profesionales en la área que tenemos, que cada cual tiene, y eso debemos utilizarlo. Dios nos dio los conocimientos. Por ejemplo, yo soy especialista en adicciones, Dios me dio esos conocimientos y yo debo juntar eso con la cristoterapia, porque una cosa ayuda a la otra. Lo espiritual es muy esencial y muy importante en la recuperación de una persona. Sin Dios no hay recuperación, pero también los conocimientos que tiene un profesional ayudan, complementan a la cristoterapia, a que esta persona salga, arreste la adicción de la enfermedad, porque la enfermedad de la adicción no se cura, es incurable. El adicto arresta la enfermedad, pero es una enfermedad incurable para toda la vida y con la que no se puede inventar. Usted puede tener 5, 10 años muy bien y en abstinencia, y de repente el cuerpo comienza con su dependencia física y el cerebro sobre todo a decirle, dame lo que tú me dabas antes, que no me da. Y vienen esos periodos de recuerdo, de sueños, que si la persona no está en un tratamiento, que quiero hablar de eso antes de irme, y tiene una buena base, y tiene un buen padrino y un buen terapeuta, la persona va a caer. La cristoterapia tiene que juntarse con la ciencia. Tratamiento, no me quiero ir de aquí sin hablar de tratamiento, que está relacionado a lo que estamos hablando. Y yo tengo la opinión y la experiencia de que una persona adicta no se cura. ¿Por qué tú dices, Oneida, que no se cura? Vamos a ver, ¿por qué me dices esto? Y que puede recaer, ¿qué es lo que pasa? Media vez tú te volviste adicto, esta es una enfermedad que tú arrestas, es una enfermedad que tú rehabilitas, pero en cualquier momento ya el cerebro está lesionado y en cualquier momento el cerebro te va a pedir lo que tú le dabas antes, como yo te dije, que tú no se lo das. Entonces, si no hay un tratamiento, si la persona tiene un buen padrino, siempre le digo que vayan a Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, que eso es buenísimo. Y no tiene una guía buena, como un buen terapeuta, la persona va a recaer. Lo que rehabilita en sí y saca al paciente de su problemática de adicción para que arreste, la adicción se arresta, pero está ahí guardadita, es el tratamiento terapéutico. Ningún medicamento rehabilita a ningún paciente adicto. Los medicamentos ayudan. Yo los uso principalmente en la fase físico-fisiológica, que es la limpieza o desintoxicación del organismo, para que el paciente comience su tratamiento terapéutico. Pero a mí no hay quien me diga que los medicamentos rehabilitan un enfermo adicto. Lo que sí rehabilita un enfermo adicto es el tratamiento terapéutico, terapia individual, terapia de familia, terapia de grupo y todo lo que sea terapia que lleve al individuo, al enfermo adicto, a conocer su realidad, que es un adicto, que es un enfermo adicto, qué lo conllevó a eso y cómo él puede salir de eso. Porque cuando usamos solamente medicamentos, los enfermos adictos lo que hacen es una transferencia de su droga de preferencia a medicamentos y vamos a estar en lo mismo. Sabemos, Oneida, que la vida no es lineal y que hay momentos de pérdidas, momentos de dolor. ¿Pueden estos casos hacer que un adicto tenga una recaída? Sí, definitivamente.
definitivamente. El adicto puede tener una recaída. Por eso es que te digo que yo lo mando a Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, que tengan su padrino y sobre todo que tengan un buen terapeuta. Fíjate, yo trabajé en Estados Unidos, en cárceles de máxima, mediana y mínima seguridad, y preparaba el grupo con el que yo trabajaba. Yo era directora clínica de un programa de drogas, para cuando se fueran a reinsertar en la sociedad. Cada vez que un enfermadicto tiene una pérdida, hay depresión. Cada vez que un enfermadicto tiene muchas alegrías también, porque esta enfermedad se extrema, también puede venir una recaída. ¿Por qué cuando tiene muchas alegrías? Bueno, porque óyeme, el centro donde se controlan las emociones, que es a nivel del sistema límbico, y ahí hay deterioro de los neurotransmisores, que son los que rigen nuestra conducta, se altera, se eleva. Y entonces, ¿qué pasa? Que va a haber una recaída, porque estoy tan contento que voy a buscar mi droga de preferencia. Igual cuando hay una pérdida, eso viene siendo uno por alegría y otro por pena. Cuando una persona tiene una pérdida y no va a sus reuniones de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, o se comunica con su consejero en adicción, va a tener una recaída, porque la enfermedad está ahí y siempre va a estar puyando. Es como Dios por un lado, no consuma, no lo haga, y el diablo por otro, sí, y es más fácil irme por aquí que por aquí. Por eso la persona que tiene problemas de adicción tiene que estar pendiente todo el tiempo de su enfermedad, porque la enfermedad siempre va a estar detrás de él, diciéndole, estoy aquí presente. Sabemos, Oneida, que las drogas son dañinas, pero desde tu práctica, desde tu experiencia, ¿cuál es la peor? Todas son malas. Pero ¿cuál es la peor para ti? Bueno, hay personas, fíjate, te voy a comenzar con lo más simple. Dicen que la marihuana no es nada. Un pataleito, un cigarrillo, eso no es nada. Esa es la puerta de entrada de todo mal, la marihuana. Pero la droga, peor. Esa es la pregunta. Son los opiáceos y el alcohol. Y el alcohol es una droga de venta libre que lo consume cualquiera. Una de las drogas más difíciles de rehabilitar son los enfermos alcohólicos. ¿Por qué? Porque siempre están en negación. ¿Por qué? Por el deterioro que hay, tanto a nivel físico como fisiológico y a nivel del sistema nervioso central. El alcohol tiene dos dependencias, que es la física y la fisiológica. Hay otra droga que no, la marihuana y la psicológica, la cocaína también. Pero el alcohol y los opiáceos tienen dos dependencias, que son la física y la fisiológica. La fisiológica, que te va a pedir alcohol a cualquier momento, y la psicológica, que ¿dónde está? Lo necesito, es ahora, el cuerpo me lo está pidiendo. Es una droga muy difícil, al igual que los opiáceos. Y hay personas que sí salen, déjame decirte. Todo el que tiene un buen tren familiar, un buen apoyo familiar, que está dispuesto a bregar con ese enfermadito, que no es fácil, no es fácil, porque en la casa de un adicto se desaparecen hasta los clavos. Puede salir y cae en manos de un buen consejero también, de un buen terapeuta, puede salir, puede arrestar la enfermedad y volver a ser una persona normal. Yo en Estados Unidos, cuando voy, me encuentro con personas de los mismos reclusos y no reclusos que fueron adictos hasta lo último y son que uno los recogía en cuneta, y son personas que hoy tienen supermercados, tienen bodegas, que te dicen, mira, estos son mis logros, pero son personas que han dicho no. Y esto no es de que fuerza de voluntad, no, es que la familia está ahí para darle ese apoyo. No es que el que no tenga apoyo no se rehabilita, sí se rehabilita, pero es más fácil cuando tú tienes un apoyo que te está supervisando, que te está monitoreando. Mira, tú tienes que ir a tus reuniones. Si tú no puedes ir, yo te voy a llevar. Porque la enfermedad siempre le va a decir que no. Vamos atrás de nuevo, vamos a la negación. Y esas personas tienen mucha probabilidad de arrestar la enfermedad de la adicción. Lo que
tienen un tren de familia. Y los otros van a tener que sacar muy de abajo, como decimos nosotros, para poder rehabilitarse. Y no es que no se rehabiliten, sí lo hacen, pero van a tener que tener más compromiso con ellos mismos, con sus padrinos, a cualquier señal de alerta. Yo le digo a mi paciente, no me llames después que tú consumas, llámame antes de. Porque duramos 20 o 25 minutos hablando y la insidia, ese deseo de consumir se va. Pero hay que tener mucho conocimiento, porque tanto el paciente para cuando le vengan las insidias como los familiares. No podemos dejar de tocar este punto tan importante con Oneida, la sobredosis. Ay. Eso es mortal. Hay algunos que salen, otros que no, pero son fuertes las sobredosis. O sea, yo tenía un paciente que lo íbamos a ingresar en un centro en Estados Unidos y se drogó tanto porque él sabía que en el centro ya no le iban a dar. Como quien dice, que déjame meterme las dos juntas. Porque yo sé que esto me dura 2 o 3 días porque me enfrío. Eso se llama enfriamiento en el lenguaje del adicto. Sí. Y así le dejé ver a mi mamá y a mi familia, a mi mujer, que fui al programa y salí. Y esto me dura por 2 o 3 días. Y no, hay paro respiratorio y se van. Algunos salen, pero generalmente se van. Muchos se van en sobredosis. Tenemos un comentario de las redes sociales. Adelante, queremos verlo. Dice Kenia López, buenas tardes Kenia, gracias por compartir tu comentario. Primero Dios y luego la ayuda profesional. Dios sana y salva. Gracias por la información. Amén, Kenia, muchísimas gracias. Así mismo es, sin Dios no hay recuperación. Sí, doctora, hay personas que se le queda el cerebro en blanco. ¿Qué pasa ahí? Esas son amnesias que llegan ya cuando el cerebro está en un consumo muy elevado. Se me olvidó dónde dejé el carro, no sé dónde lo parqué. Eso sucede mucho en los alcohólicos. Y a medida que hay deterioro a nivel cognitivo, van a haber más amnesia y más deterioro a nivel del sistema nervioso central. Y van a llegar las amnesias y van a llegar cada vez mayores, con más deterioro y con menos recuerdo de qué hice o de qué no hice. Pero hay personas, Oneida, que quedan totalmente en blanco, se quedan en blanco. Exacto, como zombies. ¿Qué pasa ahí? Destrucción neuronal a nivel del sistema nervioso central, porque fue mucho lo que consumieron. Una pregunta, en un solo consumo de una droga X, ¿una persona puede quedar en ese nivel? No, imposible. No. Lo que hay que tener con... un ejemplo, cuando uno experimenta, hay mucha gente que no le gusta. Un ejemplo, Neide, espérate. Yo nunca he consumido, me doy un fuetazo con heroína, uno solo. ¿Me puedo quedar ahí mismo con el cerebro en blanco? No. 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 ¿Por qué? Definitivamente que no. Primero, tú no eres una consumidora crónica. No eres una persona, no eres una consumidora excesiva, o sea, que consume en exceso. Y es un primer intento, o sea, te puede gustar. Puedes experimentar puedes tener una experiencia muy desagradable, pero no te va a quedar ni te va a dar un paro porque tú no eres un consumidor a repetición. ¿Y si yo tengo alguna enfermedad base? Bueno, ¿base como cuál? Ejemplo, diabética, hipertensión. No necesariamente. Con un solo pase de que tú te des de cocaína, te va a dar un paro, no. Ahora, si tú continúas dándote paro y haces un enganche y te consumes y te conviertes en una adicta, entonces sí vas a tener un paro. Sí. Háblanos acerca de la desintoxicación. La desintoxicación es la limpieza físico-fisiológica del organismo. Es cuando tú limpias a una persona y se supone que tan pronto una persona se desintoxica, vaya a un programa de tratamiento. Si un paciente se desintoxica, yo le digo a los familiares, si una persona se desintoxica y no se va directamente, yo a mis pacientes los llevo de una vez a un centro de rehabilitación, al que sea, y para comenzarlo
los tratamientos terapéuticos. Si una persona se desintoxica y no va a un tratamiento de rehabilitación, saliendo de donde tú lo desintoxiques, recae ahí mismo, porque está limpiecito, pero va a venir la abstinencia. Ya pasó la abstinencia, perdón, en el periodo de desintoxicación, pero van a venir los momentos de insidia. Y sacándolo tú de donde lo desintoxicaste, de una vez puede ir a consumir. O sea que hay que llevarlo inmediatamente a un programa de tratamiento. Eso es muy importante. No hacemos nada con... No, ya él se limpió. Él fue a un programa donde le hicieron una desintoxicación y ya él se limpió, él está bien. No, no está bien. Eso no es nada. Ese es el inicio de un tratamiento. Esa es la limpieza físico-fisiológica. El tratamiento per se de un adicto es el tratamiento terapéutico. El cuerpo responde más a la terapia hablada más que a la medicamentosa. ¿Por qué? Me enseñaron en la Universidad de Harvard. Porque, qué? mi amor, yo te voy a concientizar de qué está pasando contigo y los por qué, de dónde vienen tus problemas. Primero te voy a comenzar de dónde vienen tus problemas. ¿Por qué? ¿Por qué caíste en la adicción? ¿Cómo caíste en la adicción? ¿Y qué tú puedes hacer para salir de la adicción? Y te pongo un tratamiento a corto y a largo plazo, ayudándote y monitoreándote, pero tiene que estar en un tratamiento terapéutico porque no se hace nada con tú limpiar a una persona, o sea, hacerle la desintoxicación. Y se fue para su casa a consumir, a vender cuadros, a robarle las prendas a la familia, a buscar dinero donde sea para irse a la calle a consumir, porque está abstemio y tiene insidia. Ay, no, eso no funciona. Tiene que irse inmediatamente a un programa de rehabilitación. Lo único que rehabilita a un enfermo adicto es la terapia individual, terapia de familia, terapia de grupo, donde tú ves a otras personas que tienen, pero el problema de aquel es peor que el mío, y te identificas con ellos, y esas personas se van ayudando, o sea, dándose retroalimentación de cómo estuvieron ellos, cómo salieron y dónde están ahora. Y eso es muy importante. Más que cualquier medicamento, es mi experiencia. Desde tu experiencia, ¿es más difícil el sobrellevar la situación en un adolescente o en una persona adulta ya? Bueno, son difíciles los dos. ¿Por qué son difíciles? Bueno, porque el adolescente tiene un cerebro que está en vía de desarrollo y ellos entienden que lo saben todo y que lo que no saben son los adultos y presenta mucha rebeldía. El adulto también presenta sus consecuencias mayores porque es una persona que se torna rebelde y ya tiene, ¿cómo se llama? Un patrón de conducta que al ser adulto adquirido ya, que lo lleva a unos comportamientos que tú no sabes cómo es que va a bregar con él. Inclusive las personas que están alrededor de ese paciente o los familiares se vuelven codependientes. Igual con los adolescentes, pero en los adultos es una cosa extraordinaria. Al adolescente, tú puedes, aún teniendo un cerebro en vía de desarrollo, sacar más de ello que una persona adulta. Ya una persona adulta tiene un patrón de comportamiento muy, pero muy difícil. Pero aún así, esas personas pueden salir con el apoyo de la familia. ¿Y qué ocurre en el caso específico de que la persona la venda y la consuma? Bueno. Ahí estamos hablando de una gran controversia, ¿verdad, Oneida? Ese tiene un palé completo. Ese es la vendo y la consumo. Sí, ¿qué tú opinas? Ese tiene un palé completo. ¿Por la qué? Vende y la consumo. Bueno, porque le está haciendo daño a la sociedad, se está haciendo daño a él mismo y aparte de eso, es un consumidor, o sea, es un enfermo igual que cualquier otro adicto. ¿Qué va a repercutir en él? Tiene muchos problemas sociales, muchos problemas judiciales, muchos problemas a nivel de familia, espirituales. En todos los medios ese va a tener problemas, porque la misma gente, las mismas personas van a decir, ten mucho cuidado, ese la vende y también la usa. O sea que ese es más peligroso que los otros. Al entender de las personas que no conocen bien
el concepto de la adicción como enfermedad, pero ese tiene un pared doble, doctora. ¿Cómo se puede prevenir esta situación? Pero antes de la respuesta, tenemos otra preguntita. Oneida, ¿existe una adicción a los medicamentos? Háblanos sobre eso. Ay, no. Gracias. Sí, Luis. hay adicción a los medicamentos. ¿Qué ocurre ahí? Fíjate, nosotros podemos comenzar con un dolor de cabeza. Ujú. Ay, tengo un dolor de cabeza y me están dando unos dolores de cabeza y me tomo hoy un medicamento. Me lo tomo por una semana y se me alivia el dolor de cabeza. Pero a la segunda semana, ya yo no me puedo, ya la curva de tolerancia mía en el cerebro va creciendo. Ya la pastilla que yo me tomaba hoy, tengo que aumentarla mañana, porque ya una sola no me está haciendo nada. Y yo misma me digo, pero una sola no me está haciendo nada, voy a tener que tomarme otra para lograr el efecto deseado. Y va aumentando la curva de tolerancia en nuestro cerebro y así vamos aumentando nosotros el medicamento y caemos en un enganche, nos volvemos adictos a un medicamento. Una preguntita también muy importante que no podemos escapar que tú estés aquí con nosotros. Hay personas que son adictas a la Coca-Cola, Sí, a los refrescos. sí, señor. Son adictos a los refrescos, comen con refrescos, cenan con refresco y para todo es una Coca-Cola. Y ese tipo de adicción a esos endulcorantes, esos refrescos, eso es caloría vacía. Eso no le hace ningún bien al organismo, en ningún sentido. Hay personas también... Y pueden Sí. dejarlo. O sea, ese es el tipo de persona que puede decir, la Coca-Cola me está haciendo daño, me concientizo, la Coca-Cola me está haciendo daño, no me proporciona ningún bienestar en el organismo y puedo dejarlo. Hay personas también, Oneida, que dicen lo siguiente: si no bebo café me duele la cabeza. ¿Eso es una adicción? La cafeína, claro que sí. La cafeína. Y eso también la persona puede irlo dejando poco a poco, y decir, voy a disminuir la cantidad de café que me tomo, porque me está haciendo daño, y ya, si no tomo café me da dolor de cabeza. Eso es un comportamiento que la persona puede bregar con eso y decir, no, hasta aquí. Prevención. Hay muchas formas de prevenir la enfermedad de la adicción, principalmente en nuestros adolescentes. Yo estuve hablando ahorita del monitoreo, el manejo, el acercamiento al hijo, el que yo conozca mucho quiénes son los amigos de mis hijos, dónde me lo van a llevar, quiénes son los padres. Porque si el muchachito puede ser bueno, pero a lo mejor el papá es un vendedor de sustancias. O sea, todo eso tienen los padres que monitorearlo. Porque, fíjate, el cerebro de un adolescente es un cerebro en vía de crecimiento. Y ese muchacho se puede dejar influenciar por cualquiera. Entonces, al dejarse influenciar por cualquiera, porque es un cerebro que está en vía de crecimiento, puede caer en cualquier situación, en presión de grupo. Pero sí, los amigos míos se dan una fumadita de marihuana, pero para ser aceptado en ese grupo, yo tengo también que fumar marihuana. Entonces, vamos a prevenir eso, vamos a hablarle a nuestros hijos de qué son las drogas, cómo una persona se vuelve adicto, cómo un adolescente se nos va de la mano, qué consecuencia tiene el consumo de la sustancia, comenzando por acabar con el organismo de la persona hasta asuntos legales y judiciales, que puede caer preso por eso. Ese monitoreo tenemos que tenerlo en la casa. Aunque no tengamos tiempo, hay que sacarlo. Hay personas que son violadas sexualmente, ¿pueden caer en un vicio? Sí. ¿Por qué? Si no trata. ¿Por qué? Eso trae como consecuencia depresión, autoestima baja. Yo no valgo nada. ¿Por qué a mí? Me pasó. Y si esa persona en cualquier determinado momento consume un poco de cocaína o cualquier sustancia o alcohol o toma alcohol y eso la hace sentir mejor, puede caer en un enganche y puede convertirse en un enfermo adicto. No siempre,
pero muchas veces sí lo hacen. Cuando esa persona no va y busca ayuda, esa persona violada, donde una persona que sea especialista en el área y la ayude y le dé a entender que no fue su culpa, que están ahí para ayudarla, que le hagan ver que el trauma que ella tiene, no solamente ella ha pasado por esa situación, sino que otras mujeres también lo han pasado y han salido, y que no necesariamente hay que recurrir a ninguna sustancia para salir de ningún tipo de trauma. Te voy a poner un ejemplo ahora. Somos pareja, ambos consumimos droga, pero yo la quiero dejar y tú no. ¿Cómo influye esto en mí? No estás en nada. ¿Por qué no estoy en nada? Bueno, porque él siempre la va a llevar a la casa, la va a consumir y la insidia va a estar ahí. Tú lo ves y va a tener eso alrededor de ti todo el tiempo. ¿Cómo la deja? Tiene que salir de ese entorno, de ese ambiente a un ambiente más sano, donde tú en realidad puedas dejar de consumir sustancias. Consejo final, Oneida, sobre este tema tan importante. Alerta con nuestros adolescentes que están incurriendo mucho en el consumo de sustancias por la falta de monitoreo nuestra de los padres. Alertas a los adultos, porque nos sintamos mal o porque tengamos cualquier situación por la que estemos atravesando en el momento. No necesariamente tenemos que recurrir al alcohol, a un pase o a un cigarrillo de marihuana para percibir esa falsa sensación de bienestar que nos da y después caer en depresión, porque eso no nos va a resolver el problema. Lamentablemente no nos resuelve el problema. Los problemas tenemos que enfrentarlos sin consumo y con mente claras. Redes sociales y números de contacto y cómo pues alguien se puede contactar con usted, señor Eneida, para sus servicios, para tratamientos, etcétera. Bueno, yo estoy en la Torre Karina Pichardo, o sea, Torre KP, que está en la Pedro Enrique Ureña número 83, en la suite 408. Mi número de teléfono es 829-380-1430. Estoy a la mejor y entera disposición de ayudar a cualquiera que esté pasando por una situación similar. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, por compartir esta tarde con nosotros sus conocimientos. Gracias a ti por invitarme. Bueno, mis amores, vamos a pausa y en breve volvemos con más. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de la República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro.
Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea. Bueno, mis amores, y continuamos con más de Somos Controversia, salud, humor, deportes, debate y muchísimas cosas más. Y les exhortamos a todos nuestros amigos y seguidores a que se inscriban en el diplomado en logoterapia y análisis existencial que comienza el próximo 26 de junio. Para mayor información e inscripción, Sentido de Vida Atlanta gmail.com. Bueno, mis amores, continuamos con más de Somos Controversia, salud y mucho más. Y ahora nos vamos a un mundo muy interesante. Nos vamos a lo relacionado a CODAP, las elecciones al CODAP. Y el día de hoy tenemos un invitado de la casa muy querido, muy especial para nosotros. Me refiero a José Azar. Él es aspirante a la vicepresidencia, de la plancha Transformación CODAP 2025-2027. Hola José, ¿cómo tú estás? Bienvenido a casa. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y la oportunidad de hablar sobre el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, el CODAP. Sí. Quiero, José, que tú compartas con nosotros acerca del CODAP, cómo nace esto. Explícame todos los pormenores. Adelante. Bien, el CODAP es el gremio de los artistas plásticos y visuales de la República Dominicana. Voy a hablar un poco de historia con relación al CODAP. Antes de todo, el CODAP se fundó o empezó en el 1976, se hizo oficial en el 1977, o sea que tiene más de 45 años. El CODAP funciona, tiene un lugar físico que fue dado por el doctor Joaquín Balaguer, o sea, cedido bajo decreto en una de sus funciones o mandatos. Entonces, el CODAP está en la actualidad en la calle Conde, número 58, en la zona colonial, Santo Domingo, República Dominicana. Y le queda al frente la Escuela Nacional de Artes Visuales, ENAV.
¿Qué hace el CODAP y en qué consiste? Bueno, es el gremio de los artistas plásticos dominicanos, es como decir el Colegio Médico Dominicano, Colegio de Abogados, el de abogados, el de Colegio de Periodistas y el de Ingenieros y Arquitectos, colegio, en fin. Entonces, ¿qué hace el CODAP y qué regula y qué beneficio da? Bueno, cada persona que estudia artes visuales, artes plásticas y se gradúa o antes durante el proceso, puede llegar al CODAP, hacerse miembro, se paga una inscripción, se le da un carnet, lleva un currículum y llena una hoja, una planilla donde se le piden unos datos. Entonces se aplica para ser o califica para ser un artista visual, un artista plástico, entonces sí se le da la membresía y se le da su carnet. Y empieza a pagar una mensualidad, que es muy mínima, son 300 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, tiene un espacio donde puede exhibir, donde puede exponer, solicitar dentro de una agenda que se hace un programa para exhibir, hacer exposiciones. También cuando se hacen exposiciones que son conjuntas o colectivas, que es un grupo de artistas, entonces puede participar, incluyendo con una o dos obras que haya creado el artista, ya sea que la tenga o que la haga para ese fin. Si es temático, si hay un tema en la exposición, entonces, bueno, hace un trabajo en base al tema de la exposición. ¿Qué otro beneficio está? Con el carnet le dan entrada gratis a museos, tanto nacionales como internacionales. También le dan descuentos en papelerías y librerías donde quiere comprar materiales para trabajar, entonces le hacen descuento en base a la membresía presentando el carnet. También el CODAP da cartas de recomendaciones. Si, por ejemplo, yo quiero exponer en un lugar, entonces puedo a través del CODAP tener una carta de recomendación y puedo entonces solicitar otro espacio para exponer y hacer mis obras. ¿Cuántos miembros hay aproximadamente en la actualidad? Son más de 1.500. Wow. Muchos miembros. Lo que pasa es que en realidad hay miembros pasivos y miembros activos. Los activos son alrededor de 300, en realidad. Los otros son más pasivos. Sí. Entonces, ¿qué hace el CODAP? Bueno, eso. ¿Qué organismo hay en el CODAP? El CODAP tiene un organismo. Cada 2 años hacen unas elecciones. Entonces, yo estoy siendo miembro del 2014. Estamos hablando de 11 años. En el 2014 yo me hice miembro. Pero en el 2021, cada 2 años se hacen elecciones. Y entonces una directiva toma la dirección del CODAP, valga la redundancia, por 2 años. Okay. ¿En qué consiste una directiva? ¿Y quiénes la forman? 13 miembros. ¿Quiénes son esos miembros? Un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un secretario de actas y correspondencia, un secretario de finanzas, una secretaria o secretario asistente, un secretario de eventos y promociones. Y luego hay 4 vocales, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal y vocal asistente. Y por último, un asesor. Y eso forman los 13 miembros de una directiva. Como dije anteriormente, cada 2 años se va a elecciones y gana una o otra plancha. Sí. Yo estoy desde el 2021, entré en esa directiva como vocal. Cuando concluyó en el 2023, fuimos otra vez, nos reelegimos, salimos otra vez y estamos del 23 hasta este año, 25. Sí. Donde yo he ocupado la posición de secretario de eventos y promociones. Yo renuncié recientemente, hace 2 semanas, porque yo voy en una plancha nueva como aspirante de vicepresidente. La plancha en la que estoy se llama Transformación y va como presidente Oscar Abreu, que es artista plástico, artista visual, también es empresario, es un emprendedor, tiene varios proyectos
con relación a lo que es la cultura y con relación a lo que es el arte visual más específicamente. Ha hecho varias exposiciones, varias ferias de arte y demás. Estamos compartiendo pues en pantalla el flyer relacionado a la plancha transformación. Estamos mostrando su lema, su eslogan, vamos a decirlo así: llegó la hora, con la que la ayuda de Dios todo es posible. Elecciones 2025-2027, vota 6, Oscar Abreu Alcodat, José Azar, vicepresidente. La pregunta es la siguiente: ¿cuántas planchas actualmente están tratando de presidir el CODAP? Ok, bien. Pues están compitiendo. Yo hice una cronología aquí, tomé unos datos y tengo unos apuntes con relación a lo que ha acontecido alrededor de los últimos 2 meses, un poco más, un poco menos, en el CODAP. Se empezó ya lo que era el periodo de elecciones. ¿Qué se hace? Se realizan asambleas extraordinarias sobre las elecciones. Se propusieron 6 planchas. ¿Qué se hizo en esa asamblea? Se presentaron las planchas. Presentación e inscripción de planchas. Tenían que estar las 6 planchas con los 13 miembros de cada plancha presente físicamente con sus cédulas de identificación. Se llenaron unas hojas, se ponen los nombres de cada uno con su cédula de identidad y la posición que ocupa dentro de la plancha. Y se hace una presentación de 15 minutos aproximadamente de cada plancha, proponiendo y el plan de trabajo, el plan a realizar y lo que va a ofertar, lo que quiere modificar y transformar y hacer, por el bien, obviamente, de los artistas visuales y artistas plásticos dominicanos. ¿Y cuáles son esas propuestas, José, de ustedes como plancha 6? Bueno, la de nosotros es transformar. ¿Transformar qué? El manejo actual. O sea, cómo se maneja el CODAP. Transformarlo. Tratar de modernizarlo, es la palabra. Nosotros primero nos vamos a enfocar en el artista. Cómo promover el artista y proyectarlo. Cómo ser una institución donde defienda al artista. Por ejemplo, que el artista sepa y pueda negociar bien su obra, tener un precio justo y cómo vender su obra. Y cómo negociarlo frente, por ejemplo, a la Asociación de Galeristas, la Asociación de Críticos de Arte, que hay una Asociación de Críticos de Arte dominicano y una internacional, y hay miembros que pertenecen a ambas. Está la Asociación de Críticos Dominicanos, de Galeristas, perdón. Entonces, ¿cómo negociar con ellos los porcientos en cuanto a la ganancia y la venta de las obras? Eso por un lado. Por otro lado, las condiciones que cada galería plantea y negocia con cada artista. Entonces, que vaya un artista solo es una cosa, pero que vaya un artista a través de una institución es otra. Sí, ¿y cuándo son las elecciones, José? Adelante. Bueno, las elecciones están pautadas para el próximo 22 de junio del 2025, cae domingo, no este fin de semana, sino el próximo, y en horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En el CODA. ¿Dónde está el CODA? En calle El Conde, número 58, Ciudad Colonial, Santo Domingo, República Dominicana. Casi esquina Isabel la Católica. Sí. Hágale una exhortación final, José, para que sus colegas voten por su plancha. Adelante. Sí, claro. Motivamos y hacemos un llamado a todos los artistas visuales, artistas plásticos de la República Dominicana, tanto de Santiago, Barahona, San Cristóbal, San Pedro, Higüey, Romana, y a que vengan este próximo 22 a votar. Vote por la plancha 6, transformación. José Ignacio Sarvillini, Oscar Abreu, unos servidores.
Muchísimas gracias, José Azar Villini, por compartir con nosotros todos los pormenores relacionados a este punto tan interesante del CODAP. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Continúen con más del Nuevo Diario TV.